Bueno, buenas noches desde acá, desde España, a todos los interesados en esta conversación que vamos a tener con la doctora María Gabriela Costa, allá en Venezuela, en Valencia, Venezuela, sobre amelogénesis imperfecta. Realmente ella es la culpable de que yo esté metido en la amelogénesis imperfecta, pero de verdad me ha enseñado un mundo que no conocía, porque realmente no conocía, y sobre todo las necesidades tan importantes y tan delicadas que tienen los pacientes que padecen esta terrible, pero terrible enfermedad genética. Y de eso es que queremos nosotros conversar hoy, de este problema genético, porque de verdad no es algo que se da como la caries, porque tengo malos hábitos y consumo azúcar o carbohidratos, o por otro problema que no cuido los dientes, o estoy haciéndome daño en los tejidos blandos y me va a aparecer algo. Esto es que lamentablemente tú lo heredaste, lo tienes porque te lo transmitieron. Entonces, si bien hemos aprendido mucho sobre las características de cada uno de los fenotipos que existen de la melogénesis imperfecta, y de sus signos y sus síntomas. No solamente la hipersensibilidad que los pacientes a veces es sumamente severa, si se pudiera eh, colocar ese superlativo de esa forma, es también todos los problemas oclusales, autoestima, autoimagen, sociales, escolares, llámense de edades tempranas, que tienen estas personas. Y que recuerdo muy bien unas palabras que nos dijo María Begoña Tortolero, la psicóloga que trabaja con nosotros en el grupo de Venezuela, que además que nos decía, nos comentaba sobre la alta responsabilidad, que ella lo llama la vara que tenemos los odontólogos sobre nuestros pacientes y la población que necesita de soluciones de parte de la profesión, también nos hablaba precisamente de que estos pacientes que no son correctamente atendidos, por tanto, porque no tenemos el conocimiento correcto, llámense los profesionales de forma individual, como que la profesión y la ciencia verdaderamente necesita un impulso de parte de quienes están trabajando con esto, porque hay pocos pacientes, es poco prevalente, pero de verdad los pacientes la pasan terrible, van a ser espíritus heridos. Y eso en la actualidad, y yo creo que pasa a ser uno de los puntos más importantes y los argumentos más importantes que podemos tener para exponer lo que vamos a exponer hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, nos estamos dando cuenta de que si bien los buenos somos más, al parecer no somos suficientes, ¿no? Y el mundo está todo convulsionado, está cabeza para abajo, por no decir al revés. Y necesitamos que de verdad se manifieste las personas de buena voluntad. Entonces, nada, tenemos infinidad de videos y de testimonios de los pacientes. Lo que nos comentan, tienen 10, 15, 20, 30 años, 40 años sin un diagnóstico, le han hecho carillas, le han hecho tratamientos que ninguno ha funcionado y que no le ha generado una solución a estos pacientes, porque principalmente hay un diagnóstico incorrecto. Y si hay un diagnóstico incorrecto, no puede haber un tratamiento indicado, asertivo. Así que, nada, voy a dejar con ustedes a la doctora María Gabriela Costa, además de gran amiga, una persona que me ha enseñado mucho que todo se puede hacer con voluntad, con cariño, con persistencia, con carácter, con organización, porque no solamente es odontólogo, es odontopediatra, tiene doctorado, directora de la revista Odus de la Escuela de Odontología de la Universidad de Carabobo, es pianista, sabe inglés, sabe francés, lo aprendió solita, no es que haya ido para otro país. Y bueno, muchas otras cosas más que de verdad es admirable, ¿no? Y, eh, y conoce mucho el problema de la melogénesis imperfecta. Hemos trabajado, lamentablemente, dicen por ahí las malas lenguas, que en Venezuela somos dos nada más los expertos en melogénesis. Digo yo, lamentablemente, porque es que no puede ser que todo ese peso recaiga en dos personas nada más. Y eso es lo que queremos con esta participación hoy, e impulsar, mejor dicho, señalar el camino que nosotros creemos que es el correcto. Todo tuyo, mi querida amiga, bienvenida y una vez más a seguir trabajando como siempre hemos querido trabajar en todo esto.
Ya te quito el mute por acá, que te lo había... Listo. ¿Me Listo. oye? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer eh, reunirme con ustedes por esta vía. Veo exalumnas mías que están ahí recién graduadas o en el posgrado y que ya se quieren enrolar en lo que son los defectos de esmalte, cosa que me llena de mucha satisfacción. Y bueno, veo unos nombres conocidos allí. Saludos a Maglimer, nuestra otra integrante del grupo DDE que nos acompaña y nos apoya. Eh, para mí el mundo de la melogénesis imperfecta, como lo acaba de introducir Alfredo, es un mundo muy interesante por todo lo que sufren estos pacientes. Como bien él dijo, son pacientes que duran mucho para hacerles el diagnóstico correcto, pero ellos tienen problemas con estética, tienen problemas con función, porque no mastican bien, tienen problemas de socialización, tienen problemas de dimensión vertical, tienen problemas de sensibilidad. Entonces, es un paciente que con su condición genética se hace complejo, porque no solamente afecta el esmalte dental, como hay algunos síndromes que están relacionados con otro tipo de alteraciones, como por ejemplo el FAM20A, donde se presenta, además de la amelogénesis imperfecta, una alteración en el riñón que se llama nefrocalcinosis. Eso entre muchas. Por ejemplo, en el gen COL16A hay una epidermólisis bullosa que las personas que están en Europa me pueden entender mejor porque allá se ve más que en los países latinos, donde toda la piel tiene una característica como de escamas, que hay muchas ampollas, el paciente no puede caminar bien. Y así hay muchos síndromes que ahorita los vamos a ver. Entonces, no es nada más lo que nos ha llevado a ver la condición bucal, sino que es un paciente que lo hemos visto desde el punto de vista sistémico. Y al hablar de genes, pues es muy interesante porque nosotros vemos que en medicina los apuntes de tecnología, de innovación, van a biología molecular, a la inmunología, a la genética. Y bueno, el hecho de que odontólogos también nos enrolemos en esta parte es muy interesante. Yo voy entonces a compartir pantalla con ustedes para que hablemos un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido como grupo de. Como dijo el doctor Natera, nosotros tenemos ya años trabajando con amelogénesis imperfecta y muchos de los pacientes que hemos trabajado vienen referidos. Así que nos interesa mucho que todos los que están aquí hoy viéndonos también tengan la capacidad de referir pacientes. A la hora de ver algo que a ustedes no les parece que está dentro de lo normal, un esmalte que tiene unas características diferentes, referir o buscar otra opinión. Eso no nos hace menos ni nos hace más tampoco. Nosotros estamos en este camino desde hace años, pero también fue mucho ensayo y error, porque no nos enseñaron, no nos capacitaron en el pregrado. Fue a medida que íbamos viendo pacientes, a medida que íbamos haciendo alianzas estratégicas con otras universidades, que comenzamos a mejorar el manejo del paciente. Entonces, este es un paciente que la vida le cambia. La vida le cambia cuando él le dicen que tiene amelogénesis imperfecta o que uno de los hijos tiene esta condición, porque el término apropiado es condición genética, más que enfermedad. Porque hay algunos, como bien he dicho, que solamente van a tener la condición bucal en el esmalte, pero hay otros que tienen un síndrome. Entonces, toda nuestra información está en el genoma humano. Las personas que tienen amelogénesis imperfecta van a tener un gen alterado. Y anteriormente, ¿cuáles eran los genes? Que seguramente nos acordamos, Amelex, eh, FAM20A, eran como alrededor de 5 genes, fueron los primeros que determinaron por medio de las proteínas del esmalte. Pero con el tiempo se han encontrado muchos más. Y esa información la tenemos nosotros en nuestro ADN. Lo que quiere decir que esa información se va a ir pasando de generación en generación. Y esto, bueno, ya ustedes lo saben, que es una mutación. Una mutación es cuando estas bases nitrogenadas que nos dieron en esta clase desde bachillerato,
están alteradas y eso va a generar una mutación y el tejido que lleva la información, el tejido a donde esa proteína llevaba la información va a venir con alteración. Entonces, ¿dónde está esa información? Esa información está en el nucleolo, que está dentro del núcleo donde está el ADN. ¿Ok? Y si definimos lo que es una amelogénesis imperfecta, pues se refiere a un grupo de trastornos genéticos que afectan el desarrollo dental y se transmiten hereditariamente. Hay mutaciones que pueden alterar la calidad y la cantidad del esmalte, como lo vamos a ver ahorita. Puede afectar ambas denticiones, tanto dentición primaria como permanente, y puede estar o no asociada a síndromes. La prevalencia depende del estudio donde ella se haya realizado. Se dice uno en 700 o uno en 14.000, dependiendo. Un estudio fue hecho en Suiza y otro estudio fue hecho en Estados Unidos. Entonces, de allí la diferencia respecto a la población. La amelogénesis imperfecta ha sido definida como una enfermedad rara o como una enfermedad huérfana, según la traducción en inglés. ¿Y qué significan esas enfermedades raras? El día de las enfermedades raras casualmente es el 29 de febrero. Este año no hay 29 de febrero, ¿verdad? Mañana no es 29 de febrero, sí. Mañana es el día de las enfermedades raras. Bueno, fíjense, nada es casualidad. ¿Y qué características tienen las enfermedades raras? Bueno, que son crónicas, que son progresivas, que a la mayoría de laboratorios no les interesa invertir en ellas, por eso es que las llaman huérfanas. Porque un paciente que tiene una condición que toda la vida va a estar con eso, van a seguir sufriendo y no es por un medicamento que van a mejorar. Entonces, no tienen una cura efectiva, la mayoría son diagnosticados niños, el 70%, 75%, con un origen genético y afectan la calidad de vida del paciente. Entonces, si nos remontamos un poquito a lo que era la odontogénesis, cuando vimos histología en nuestros primeros años de formación, nos vamos a recordar que el esmalte, el proceso según el cual se forma el esmalte es la melogénesis. Y el esmalte venía de la capa más externa, que era el ectodermo, ¿verdad? De donde también salen otros tejidos como son las uñas, el pelo, el cabello, la piel. Por eso es que hay pacientes que tienen alteraciones en esmalte y tienen alteraciones también en esos tejidos. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo por su alta cantidad de tejido inorgánico. Es acelular, es avascular y no tiene inervación. Esto es bien interesante porque cuando a nosotros nos dicen que si el niño toma calcio va a mejorar el esmalte, solamente con esta con esta diapositiva donde estamos viendo que es acelular, que es avascular y que no tiene inervación, no puede haber una reparación porque no hay tejido celular. No tiene remineralización por sí propia, pero sí por la saliva y está formado por unos cristales de hidroxiapatita altamente organizados y que apenas estamos comenzando a entender. Está regulado por una célula que es el ameloblasto y hay mucho control genético. Entonces, si nosotros nos vamos a un esquema para entender un poquito cómo se forma el esmalte, diríamos que la primera fase es una fase presecretoria, donde el ameloblasto, que es esa célula que vamos viendo en el 1, está de forma más cuadrada, fíjense que el núcleo está en el centro, y ella a medida que se va desarrollando va a tener un proceso que se llama el proceso de Tomes, que lo vemos como unas ruguitas abajo y luego hace otra forma apical. Y en ese momento ella comienza a hacer la parte secretoria. Si lo diríamos de forma más gráfica, sería la parte donde ella va haciendo la posición de capas. Luego viene una fase que se llama una fase de mineralización, donde ese proceso de tomes cambia de liso a rugoso o de flecos, también dicen alguna literatura. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque esa matriz se va a retirar por medio de unas enzimas que son las enzimas proteasas y van a permitir también la incorporación de iones. Entonces, nosotros en la melogénesis imperfecta vamos a tener varias presentaciones clínicas o fenotipos, dependiendo de la alteración, el momento de la alteración que sea en la fase de formación. Y por eso hacemos hincapié en esto, porque no es lo mismo entender un fenotipo, nada más una clínica, sin
relacionarlo con cómo fue la odontogénesis. Entonces, si el defecto ocurrió en la parte secretoria, nosotros vamos a ver clínicamente una hipoplasia. Vamos a ver una melogénesis imperfecta tipo hipoplásica. Y si el defecto ocurrió en la segunda fase, que es la fase de mineralización, vamos a ver un defecto tipo hipomadurado o hipocalcificado. Pero eso lo vamos a ver con más imágenes para que se nos quede. Este vendría a ser otro esquema donde lo que nos interesa aquí es saber cómo se mueve el ameloblasto, cómo empiezan a haber más órganos a medida que, organelas celulares a medida que comienza la actividad, cómo hay un flujo de iones, cómo se activan las enzimas proteasas, calicreína 4, MMP20, y cómo van permitiendo ese flujo de minerales y cómo está dispuesto el cristal de hidroxiapatita, como lo podemos ver allí en este esquema. Está constituido por diferentes proteínas, como lo dije al principio, el 90% son base a amelogeninas, que tenemos la ameloblastina, tuftelina, amelotina, y las proteasas, las enzimas proteolíticas son la calicraína, la SL24A y la metaloproteinasa de matriz 20. ¿Por qué hablamos tanto de las proteínas? ¿Qué funciones tienen las proteínas? Bueno, las proteínas actúan en esa matriz que tiene el esmalte y ellas van a degradar esa matriz. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un cuarto donde las capas, la primera capa es como una gelatina que está segregándose y eso es el esmalte, la capa secretoria. Pero después de esa matriz, que es esa gelatina, vamos a decir que eso es lo que está permitiendo que se forme una malla ahí. Pero después esa malla se tiene que retirar. Y eso es lo que hacen las proteasas. Y si no hay un flujo correcto de minerales, nosotros vamos a ver un esmalte que está hipocalcificado. Una de las clasificaciones que más se usan es la de Whitcup de 1988. Y he oído a expertos de amelogénesis imperfecta que dicen que esta clasificación es muy difícil porque hay casos en donde no vamos a ver un solo tipo de amelogénesis imperfecta, sino que a veces están combinadas. Y coincido con ello. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de la amelogénesis hipoplásica, la clasificación es muy clara. Porque, por ejemplo, la última, que es agenesia de esmalte, que es autosómica dominante, es una característica muy peculiar, es un esmalte que es muy delgadito, parece un papel, porque no se formó suficiente. Entonces, si la tengo con hoyos, si la tengo con fisuras, pues se me hace más fácil la clasificación. Otros autores hablan de que en lugar de nosotros hablar de esta clasificación, hablemos más bien de hipoplásica, hipomadurada e hipocalcificada. Al principio les hablaba de los genes y aquí fíjense cómo lo vamos a ver. Al principio, hace muchos años, nosotros hablábamos de pocos genes y estábamos hablando de apenas el gen AMELEX, AMEB, el gen calicraína, y ahora fíjense todos los que hay. Y cada uno de estos genes tiene características especiales, como estoy diciéndolo. Entonces, por ejemplo, ya yo sé que si el ENAM está alterado, el tipo de fenotipo que me va a dar es un tipo hipoplásico. Entonces, esto dirían ustedes, pero ¿por qué es tan interesante esto de los genes? Bueno, porque cuando nosotros hacemos diagnóstico de amelogénesis imperfecta, nosotros hacemos un diagnóstico presuntivo de que creemos que es el gen que está alterado. Y déjenme decirle que nosotros, el doctor Alfredo Natera y yo, hemos acertado por ejemplo, dos pacientes que tuvimos con FAM20A, tenía características muy especiales, lo mandamos a hacer análisis genético y se comprobó que era un FAM20A. Pero no es tan sencillo con los otros genes, porque el FAM20A tiene características patognomónicas, como vamos a seguir viendo a continuación. Entonces, esta clasificación, por supuesto que es más sencilla. Solamente si yo me ubico en que hay una alteración en la fase secretoria o en la fase de maduración, vamos a encontrar que de acuerdo a estas dos fases se subdividen los tipos de amelogénesis. Entonces vamos a encontrar la amelogénesis hipoplásica,
que es la que más se encuentra en el mundo, de un 60 a un 73%, la hipomadurada que le continúa y la hipocalcificada, que es la que menos se observa. Todas las fotos que vamos a proyectar aquí tienen consentimiento informado y son cortesía del doctor Alfredo Natera en su mayoría. Entonces, vamos a hablar primero de la amelogénesis imperfecta tipo hipoplásica. Yo les dije entonces que si era hipoplásica, era un defecto, una alteración en la primera etapa, que era la etapa secretoria. Como esa etapa me está haciendo esa posición, si hay alguna alteración, yo lo voy a ver clínicamente como una falta de esmalte. Quiere decir que el defecto es de tipo cuantitativo o lo que significa cantidad. El paciente no se va a quejar de sensibilidad porque lo que tiene son unos hoyos o unas fisuras y su dentina está protegida. Esa es una característica bien particular, porque siempre preguntamos si el paciente se queja de sensibilidad. Entonces, fíjense, este caso es muy bonito, se ven muchos hoyitos en casi todos los dientes. Y a medida que vayamos hablando, conversando, vamos a ver qué cosas tiene la melogénesis imperfecta que no tienen las otras alteraciones de, de efectos de esmalte. Y una que estoy hablando es esa. La mayoría, casi todos los dientes están afectados en la melogénesis imperfecta, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la hipomerización molar incisivo. Ya ahí vamos viendo una diferencia, pero tampoco podemos sacar la fluorosis dental, ¿verdad? Porque a veces decimos, cónchale, pero que se parece a una fluorosis. En estos días yo puse una foto y alguien me preguntó, pero es que puede ser una fluorosis porque está manchada. Es cierto, pero es que característica precisa que tiene la melogénesis imperfecta, como le dijimos al inicio, es un problema genético. Genético. Hay varias personas que están afectadas en esa familia, a menos que sea la primo mutación, que es el primero que aparece. Fíjense que esta es una presentación diferente, también es tipo hipoplásica, pero en lugar de hoyos, aquí vemos fisuras. Pero hay un defecto en la cantidad del esmalte. Luego pasamos a una hipomadurada. ¿Y qué características tiene la hipomadurada? Bueno, se parece en algunos aspectos a la hipomerización molar incisivo. Fíjense que el defecto ocurre en la misma etapa y aquí vamos a tener fracturas, muchas fracturas. De hecho, observamos fracturas incluso en dentición primaria. Ya el paciente apenas emerge el diente, comienzan a ver las fracturas y comienza a ver mucha hipersensibilidad. Al poco tiempo que erupcionan los molares, los vemos prácticamente perdidas todas las coronas. El paciente se queja que él no puede masticar, que el niño no puede disfrutar un helado. Se quejan también de que cuando hablamos con protecistas que la dimensión vertical está alterada. Y la coloración es diferente. La coloración puede ir de un marrón a un amarillo, a un crema oscuro. Y esa es la primera queja que tiene el niño, porque el niño ya cuando empieza a tener la erupción alrededor de los 6 años, él se comienza a dar cuenta de que le dicen que sus dientes son sucios, de que él no se cepilla los dientes. Y por ahí comienza los problemas de socialización. Fíjense, esta es una dentición primaria donde ya comenzamos a ver las fracturas, como les dije al comienzo. La hipocalcificada es el tipo de amelogénesis imperfecta más difícil de diagnosticar. Y la razón por la que ocurre es por una falta de incorporación de iones. Entonces, nosotros vamos a ver que es un esmalte que es de poca calidad, que si se le pasa un instrumento se puede venir, un instrumento manual se puede venir. Y una característica que dicen los expertos es que si hacemos una radiografía, la radiodensidad de ese esmalte es muy parecida a la de la dentina. Y eso es algo que nos ayuda en el diagnóstico. También tienen problemas de sensibilidad, pueden tener fracturas también, porque como digo, es un problema en la calidad. Entonces, de estos últimos dos que estamos hablando, tenemos un problema de tipo cualitativo, más no cuantitativo, como lo hablamos al inicio. Yo quisiera abrir los micrófonos, doctor Natera, a ver si hay un feedback
de lo que estamos hablando aquí. Yo quisiera saber que alguien me dijera qué le parece, qué tipo de amelogénesis imperfecta le parece esta. Sí, sí, perfecto, lo pueden abrir. Claro que O nos sí. levantan la mano, o hablamos en el chat también, puede ser en el chat. También, también, también. A ver el chat. No, no hay nadie por ahí comentando. Bueno, ok, vamos a seguir entonces y en la medida que pasen los minutos nos vamos a ir Claro. calentando más. Ah, y Eh, dijeron hipoplástica. Hipoplásica, muy bien. Fíjense las características, es un esmalte duro, pero hay sitios donde falta cantidad. Excelente. También hipoplásica, fíjense. Ajá, pero al inicio yo les dije que están afectados casi todos los dientes o todos los dientes. ¿Por qué? Porque es que en medicina 2 más 2 no es 4. Fíjense que aquí hay unos dientes, casi todos están alterados, pero hay unos que no tienen fosas. Sin embargo, estamos en presencia de una melogénesis imperfecta de tipo hipoplásico. Aquí lo podemos ver mejor, en formas de hoyos y en formas también como de fisuras. Esta es una mejor imagen. Y esto, fíjense qué tipo de amelogénesis imperfecta creen ustedes que estamos aquí. Fíjense cómo la coloración va cambiando. Aquí ya es una coloración más hacia marrón. Y como les digo, el diagnóstico no es muy sencillo cuando nosotros estamos en presencia de dos tipos de amelogénesis, como puede ser este el caso. Este puede ser un caso combinado, porque puede ser una parte hipoplásica y una parte hipomadurada. Siempre que hagamos diagnóstico de amelogénesis imperfecta, tenemos que ver molares. Esta es una Comentaron que ese dentición podía primaria. ser hipocalcificada. Yo creo que Sí, borraron el comentario. sí, es que está bien. Puede ser hipocalcificada, ¿Cómo pero así? sin embargo en los molares nosotros vemos que hay pérdida de la estructura dentaria. Entonces pudiera estar combinada. Vamos a ver aquí esta otra. Es una dentición primaria. Fíjense, ¿qué se les parece más esta? Una característica, fractura posteruptiva. Este es un niño que no tiene muchos años y ya tiene fracturas en los caninos. Entonces estamos en presencia de una hipomadurada. Esa es una característica también de de la amelogénesis imperfecta. Puede aparecer en ambas denticiones, pero también puede aparecer solo en la dentición permanente. Este es muy, muy particular. Fíjense esta característica. Si nosotros vemos aquí, si le ponemos el ojo a los caninos, vamos a ver que hay pérdida de la estructura. Hay pérdida de la cúspide de los caninos, ¿verdad? Aunque la coloración es marrón, pudiéramos nosotros pensar, pero será hipoplásica, porque no padeciera hipomadurada. Pero pasó con este paciente, esta era una niña, es una niña de San Cristóbal, que ella se vino a consulta y al poco tiempo volvió y miren cómo volvió. ¿Qué me dice esta foto? En presencia de qué tipo de amelogénesis estamos. Ya no es hipoplásica, porque fíjense la estructura dental salió así. No es hipocalcificada tampoco. Estamos en presencia de una hipomadurada. Este es el gen WDR19. Es un gen recesivo y y los padres tenían un matrimonio consanguíneo, eran primos. Fíjense estas características que también son diferentes. El diagnóstico se nos complica más cuando hay intervención dental, porque entonces cuando el odontólogo No, talló déjalo, los déjalo, dientes, déjalo. nosotros entonces se nos hace un poco más difícil el diagnóstico. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos molares, buscamos coloración, buscamos la radiografía, buscamos a ver si hay fracturas dentales, si hay pérdida de estructura dura, si hay fosas, si hay fisuras. ¿Qué creen ustedes que sea esta? Esta es difícil porque hubo una intervención y el diagnóstico genético nos dijo que era una hipomadurada. Hipomadurada también, fíjense que el paciente, la mala higiene que tiene,
por la alta sensibilidad dentaria que poseía. Él decía que él no se podía cepillar porque le dolían demasiado los dientes, que eran corrientazos que sentía. Este es una visión oclusal. Fíjense cómo se puede acumular el cálculo en un paciente. No se mueven ni siquiera los dientes primarios no se los exfolian normalmente. Y una acumulación de cálculo que cuando uno les ofrece una limpieza o un tratamiento periodontal, se rehúsan por la sensibilidad tan grande que tienen. Entonces se les tiene que explicar que todo eso debe hacerse bajo anestesia. Este es otro paciente con amelogénesis imperfecta, es un esmalte tipo hipoplásico, tipo agenesia. Este es un niño que también tenía nefrocalcinosis, un problema renal y una condición muy mala de higiene. Aquí vamos viendo otro paciente. Este fue un paciente también con amelogénesis de tipo hipomadurada. Como pueden ver, hay fracturas en el canino y bueno, si vemos más atrás los molares, a pesar de que no es la mejor imagen, se puede ver cómo se ha ido perdiendo la dimensión vertical. Características también que tiene la amelogénesis imperfecta, mucha mordida abierta, pero porque el paciente coloca la lengua para protegerse de los cambios de temperatura y de la sensibilidad dental. Entonces, mucha mordida abierta vemos. Fíjense la condición de higiene igualmente, pacientes que no se quieren cepillar, no quieren ir a hacerse sus controles, no quieren hacerse tartrectomía porque dicen que les molesta mucho. Cuando comenzamos hablando, yo les dije que el paciente con amelogénesis imperfecta representaba un desafío muy grande para el profesional. Y aquí hay un poquito, un abreboca de todo lo que nosotros vemos en un paciente. Vemos malestar estético. Generalmente la primera causa por la que el padre acude al odontopediatra es por el problema estético. Pero entonces ya cuando uno empieza a indagar, hay mordidas abiertas, hay problemas en la dimensión vertical, hay maloclusiones, hay dientes que no fueron erupcionados correctamente o que hay retención de dientes primarios, mucha hipersensibilidad. Cuando vemos la oclusión, hay aumentos de los espacios interproximales por esas mismas fracturas que tiene el paciente. Y lo más importante, que lo decía el doctor Natera al inicio, es esa parte psicológica. Es nosotros que trabajamos con niños, los odontopediatras que trabajamos con niños, podemos ver cómo son retraídos, son callados, no quieren salir al recreo. Uno les pregunta en el test que nos aplicó la psicólogo de este grupo que si les gustaba salir a los recreos y decían que no, que ellos preferían quedarse en el salón. No les tenían pánico a las exposiciones orales, no querían ninguna expresión facial, no les gusta sonreír, no les gusta jugar con los niños. Y sabemos que un niño crece por medio del juego. Entonces, según un estudio que se hizo, según varios estudios que se han hecho ya, ¿qué nos aporta? Que la intervención dental contribuye a mejorar esa autoestima. ¿Y qué es esa autoestima? La autoestima es esa valoración que yo tengo de mí mismo. Es fluctuante porque mucho tiene que ver si yo por lo menos salí bien en un examen y en la noche me preguntan cómo me siento conmigo mismo, yo voy a decir que me siento bien. Pero si ese día este niño, por ejemplo, era un delantero y su colegio le faltaba era un gol y le pusieron la pelota cerquita y él peló el gol, obviamente si le hacen la valoración, él no se va a sentir bien, ni va a dar una puntuación alta por el evento que pasó. Pero esa valoración va a mejorar si nosotros mejoramos la parte estética y la autopercepción que hace el niño consigo mismo. La autopercepción es como él se ve y eso va a ayudar con una intervención dental. Resulten respuestas positivas con respecto a cuidar la salud y a mejorar esa autoimagen del niño. La mayoría de pacientes, ¿por qué llegan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos piden? Mejorar el color, mejorar el autoestima. Los niñitos que no saben, por supuesto, de odontología, te dicen, pero doctor, hágame un blanqueamiento. Ajá, hágame un blanqueamiento con una amelogénesis hipomadurada porque tienen una sensibilidad altísima, pues es utópico. Pero ahí observamos
¿cuál es el deseo del niño? El deseo del niño es mejorar ese color, mejorar la sonrisa. Obviamente muchos te dicen, yo quiero comerme un helado, yo quiero masticar un tostico, me dijo en estos días un paciente. Y, pero ¿por qué no puedes masticar un tostico? Bueno, porque todo lo crujiente hace que a mí me duelen los molares atrás. El tamaño de los dientes también es una alteración porque, como les digo, como tienen fracturas, ellos van alterando esa parte eh, estética. El estudio que hizo Cofield hace algunos años fue muy interesante y muy triste para estos pacientes, porque él encontró en un grupo grande de pacientes que evaluó por medio de cuestionarios que eran pacientes que les costaba mucho conseguir trabajo. Cuando iban a una entrevista, la gente los miraba raro porque parecían sucios, parecía que no se habían limpiado los dientes. Y esto lo comprobó Helen Roth, que fue una autora que puse en la lámina anterior, una inglesa del Reino Unido, y ella evaluó a un grupo de niños donde les preguntó qué era lo que más les incomodaba. Y ellos dijeron, eran otros efectos de esmalte, no era melogénesis imperfecta, pero ellos dijeron que la mayoría de sus contemporáneos decían que ellos eran sucios y que ellos no se limpiaban los dientes. Coffey, por su parte, consiguió que la mayoría de pacientes que tienen amelogenesis imperfecta dicen que no se quieren casar y que no quieren tener hijos para que su descendencia no tenga el mismo problema que tuvieron ellos. Entonces, es una estadística muy triste y es un grupo de pacientes a los que hay que ayudar y atender. Más de lo que estábamos hablando de la autoestima, este es un artículo que hizo el grupo DDD que está súper interesante, cómo nosotros, odontólogos, nosotros podemos mejorar, tenemos esa vara que apenas con una consulta, con una sola consulta, el niño al salir de nuestro consultorio con una intervención ya se va a sentir mejor. Y esto era lo que hablaba al inicio de la autoestima, todo depende de cómo fue el día del niño, cómo fue su valoración eh, va a ser, digamos, está condicionada a todos los aspectos que están en torno de ese paciente. Mucho tienen que ver los padres. Por ejemplo, un padre que llega y le dice al hijo, mira, no te preocupes que vamos a buscar una solución, esto tiene solución, nosotros te vamos a ayudar, tú eres un niño bello, tú tienes otra fortaleza, tú eres súper inteligente, tú te sabes expresar muy bien y lo de los dientes lo vamos a cambiar. Esto pues también ayuda en ese proceso. Sin embargo, con los padres tenemos otra cosa. Yo les comenté de un caso de unos pacientes, una paciente cuyos padres eran primos. Y no es el primer caso que tenemos con amelogénesis imperfecta de tipo recesivo. Cuando se unen matrimonios consanguíneos, encontramos amelogénesis imperfecta. Entonces, una vez que el paciente los papás no tienen nada, pero el niño viene con ese problema, con esa falta de estética, con esos dientes de ese color tan fuerte. El papá siente mucha vergüenza, el papá siente una culpa muy grande, el papá, yo tuve una mamá que ella me decía, yo ahorita me arrepiento porque mucha gente me dijo que no me uniera con mi primo, que eso tenía taras genéticas y que me podía salir algo. Yo no le hice caso porque yo era una muchacha, yo tenía apenas 18 años y ahorita estoy viendo todas las consecuencias de mi hija, que es la que la está sufriendo. Entonces, todo esto hay que analizarlo con este tipo de paciente. Fíjense que no es nada más los dientes, es un paciente mucho más complejo. Es un paciente, aquí vemos otra vez a la doctora Helen Roth, que ella hizo este estudio donde encontró que los pacientes con defectos de esmalte visibles que se vieran, tenían un bajo rendimiento en escolar. Volvemos al escrito que hizo la doctora María Begoña. Ella habla de la sonrisa en ese momento, en este artículo. Y es muy importante esto que lo analicemos, los que trabajamos con niños, porque siempre en nuestra formación nos hablan de las etapas del psicodesarrollo, las etapas cognitivas del niño, y todo esto desde Piaget, Freud, uno se lo sabe desde el inicio de su formación. Sin embargo, el niño comienza a relacionarse con sus contemporáneos, con su padre, es a través de la sonrisa. Eso está demostrado. Un niño que sonríe, se expresa, él se comunica y
transmite eso a su padre y su padre en retroalimentación, así no hablen, su madre, su tía, su cuidadora, le responde en sonrisa. Cuando ya el niño empieza a ver que sus dientes son feos, que son amarillos, que no le gustan a los amiguitos de él, que le dicen cosas, pues él ya empieza a suprimir esa sonrisa y su desarrollo se va a ver mermado. Entonces, es muy importante lo que nosotros podamos hacer para que ese individuo vuelva a sonreír. La condición económica de los padres es muy importante porque no podemos decir falsas esperanzas. Yo siempre lo digo y el doctor Alfredo me apoya en eso, que nosotros nunca decimos que vamos a regalar tratamientos ni que esto es fácil. Jamás lo hemos dicho. Siempre decimos que son pacientes sumamente complejos, que podemos ayudarlos, sí, pero que es costoso, que vamos a necesitar laboratorios, que vamos a necesitar casas dentales que nos patrocinen, que vamos a necesitar muchas citas, porque también eso pasa. El papá que no se puede ausentar del trabajo cuando usted le dice que en una cita le tenemos que hacer las fotos, que en otra le tenemos que hacer las impresiones, que en otra le tenemos... Quieren que todo sea de una vez y eso es utópico. Es un paciente que va a tener que venir muchas veces a consulta, es un paciente que va a tener que, vamos a tener que tomar varias radiografías, es un paciente que tiene que pagar, así nosotros lo ayudemos, porque implica mucho gasto. Hace poco yo puse en ResearchGate un artículo de melogénesis imperfecta de un niño y un ontólogo de la India me contestó, me hizo una pregunta y me dijo, pero ¿cómo ustedes en Venezuela pueden atender niños cuando eso es tan costoso en vez de esperar hasta los 18 años? Que es como lo hacemos aquí, que los seguros pagan el tratamiento a partir de los 18 años. Y bueno, la respuesta que yo le di fue esta. Nosotros nos hemos dado cuenta que ese paciente, si no se atiende, ese paciente no se interrelaciona y está mermada su autoestima y su autopercepción. No quiere decir que sea más fácil que nosotros veamos los niños desde pequeños. El proceso va a ser más largo, quizás también costoso, porque obviamente que es costoso, pero nosotros le estamos dando un peldaño más a su calidad de vida. Cuando nos aproximamos a este tipo de pacientes, hay varias cosas que hay que hacer. Una es la historia clínica, pero una historia clínica bien diseñada, con una buena anamnesis de quiénes son las personas que están afectados, haciendo un árbol genealógico, pero bien concreto. Ajá, ¿quién es la primera que tiene amelogénesis imperfecta? Mi abuela. Ajá, ok, su abuela fue la primera que tuvo amelogénesis imperfecta. De los hijos de su abuela con su abuelo, ¿cuántos están afectados? Mi papá. Ah, bueno, entonces ya nosotros vamos armando ese árbol genealógico. Cuando ya nosotros hemos armado ese árbol genealógico, es mucho lo que hemos ganado porque estamos en presencia de un diagnóstico que es amelogénesis imperfecta, porque viene con un componente genético. Pero como les digo, a veces puede llegar un paciente que es la primera persona que aparece en toda la familia. Y puede tener hermanos que no están afectados porque hay genes autosómicos dominantes y autosómicos recesivos. Cuando son dominantes, todos aparecen, dependiendo también si es heterocigoto, si es homocigoto. Pero es muy importante esa pregunta que nosotros hacemos. Nosotros preguntamos también mucho si están otros órganos afectados, como dije, por ejemplo, el riñón, si es un paciente que ha tenido cálculos renales, si es un paciente que ha tenido problemas en la piel, problemas en la visión. Hay un gen que altera la visión y está unido también a la amelogénesis imperfecta. Eh, Preguntamos también de otras alteraciones, pueden ser tubulopatías, pueden ser cálculo, nefrolitiasis. Nefrolitiasis es el cálculo renal que el paciente excreta, pero nefrocalcinosis es una calcificación del tejido medular del riñón, que es diferente, que conduce a una insuficiencia renal crónica. Entonces, todas esas preguntas hay que hacerlas. ¿En tu familia alguien ha perdido un riñón? ¿Ha habido trasplantes renales en tu familia? Ah, sí, tanto, doctora. ¿Cuántas personas han tenido matrimonios consanguíneos en tu familia? Al principio la gente dice, bueno, doctora, pero ¿qué pregunta es esa? No, nos interesa, es para darte una mejor atención. Y bueno, sumamente importante el equipo multidisciplinario. Este es un paciente que no se va a tratar solo. Este es un paciente que necesita de entrada, primero el diagnóstico. El diagnóstico lo puede dar un odontólogo capacitado,
pero somos muchos los odontopediatras que lo hacemos porque somos los primeros que recibimos ese paciente cuando está en plena erupción dentaria y exfoliación. Pero vamos a necesitar un esteticista, vamos a necesitar un rehabilitador, vamos a necesitar un endodoncista si el niño ya tiene mucha sensibilidad. Vamos a necesitar eh, tratamientos con periodoncia. Entonces, todos nos tenemos que unir para brindarle una atención completa a este paciente. Siempre preguntan esta cuestión. ¿Cada cuánto yo tengo que ver ese paciente? ¿Cómo lo tengo que tratar? ¿Los materiales que uso son los mismos? Y la respuesta es no, porque es un esmalte que es anómalo, ¿verdad? Si hablamos de un esmalte hipocalcificado e hipomadurado, el esmalte hipoplásico es un problema de cantidad, él va a tener las mismas características prácticamente que un esmalte normal, lo que pasa es que le van a faltar algunas cantidades. Pero entonces nosotros nos tenemos que capacitar en cuanto es el grabado ácido, cuáles son los adhesivos que voy a hacer, si voy a hacer una desproteinización, todo eso yo me tengo que capacitar. Y este es un paciente que es de riesgo. Esa palabra no se les olvide. El paciente que es de riesgo, él no se puede perder. Él no puede estar una vez al año. El paciente de riesgo, yo empiezo, te veo cada 3 meses, después te pongo cada 4 meses, después cada 6 meses. Pero te tengo que estar evaluando para ver el estado de las restauraciones y para ver sobre todo tu higiene. ¿Cómo está tu higiene? Si usas hilo dental, si eliminas la biopelícula, si no tienes allí, si estás usando la pasta dental que yo te estoy indicando y cómo te la estoy indicando. Porque creemos que no tenemos una amplia variedad de materiales y sí los tenemos. Y es el odontólogo el que está capacitado en decirle al paciente, mira, tú te tienes que ir por aquí, tú tienes que usar una pasta, por ejemplo, con arginina, como a veces la indicamos, o te tengo que hacer unas topificaciones con flúor cada cierto tiempo, o cuál es el momento en que te tengo que atender de acuerdo a la edad y de acuerdo a cómo tú me vienes, cómo controlo esa aparición de caries, de lesiones de caries, si están activas, si están inactivas. Todo eso me hace que yo tenga que estar controlando a ese paciente. Este fue un artículo que hicimos con el doctor Natera, está publicado y con el señor John Monge, que eh, en paz descanse. Está de libre acceso y está muy bonito. Fíjense la diferencia de ese paciente que tenía una amelogénesis hipoplásica y cómo con carillas a mano alzada mejoró su estética. Este fue un paciente que, según diagnóstico genético de la Universidad de Leeds, nos reportó que tenía un gen COL16A que normalmente cursa con una epidermólisis bullosa en la piel. Y este paciente era sano en piel, cosa que llamó la atención a los investigadores. Este es un paciente que está reportado por su mordida abierta. Fíjense las características que tiene. Si nosotros vemos la cefálica lateral, hay un problema óseo allí y no fue fácil rehabilitar este paciente. Ameritó bastante tiempo, está también abierto. Fíjense que cómo tuvieron que ir cerrando esa mordida primero, tuvieron que hacer expansión de paladar, pacientes complejos. Esta diapositiva y este artículo lo traigo es para eso, porque hay problemas esqueletales que tienen que ser combinados con cirugías ortognáticas. Nosotros tenemos un paciente aquí en la Carabobo que él fue diagnosticado con FAM20A y tiene una hiperplasia condilar que hay que operarlo y hay que hacerle un avance mandibular también, tiene cantidad de dientes impactados y bueno, cirugía maxilofacial se está encargando de él junto con ortodoncia. Este fue un paciente también de Turquía. Fíjense cómo lo que estamos hablando es claro en esta imagen. Un paciente como la imagen del medio que va a pedir trabajo, vamos a decir que va a atender público. ¿Ustedes creen que le van a dar el trabajo con esa coloración de los dientes? Es imposible. Entonces, por eso esos pacientes sufren tanto. Y bueno, este paciente, fíjense cómo luego lo rehabilitan y quedó maravilloso, a pesar de que a uno de repente no le gusten mucho el color de las coronas, pero bueno, él quedó feliz. Este fue un paciente que hizo nuestro gran amigo, el doctor Douglas Rodríguez, que ha sido, bueno, apoyo para nosotros aquí en la Universidad de Carabobo. Este,
me gusta mucho cuando él habla de este caso, porque cuando le mostraron la guía vista de los colores a la paciente, le dijeron que el color que más se le parecía, les parecía a ellos apropiado, creo que era el A3. Entonces la muchacha dijo que no, que es imposible, que ella quería el más blanco. Y ellos le dicen, no, pero es que no se te, yo quiero tener mis dientes blancos. Y bueno, ella escogió ese color y ella dice que está feliz, que ella no vuelve para atrás más nunca, y que no se arrepiente de nada de la coloración del color que se le colocó en la restauración. Esta es una paciente, Vanessa Ríos, del posgrado de Operatoria y Estética de la Universidad Central, que rehabilitó a su paciente, también fue incluida en un grupo de pacientes a los que les hicimos diagnóstico genético, ella tuvo ese diagnóstico genético y fue muy gratificante porque esta muchacha es fotógrafa y entonces decía que ella no, que triste, que ella no se podía reír por los dientes como los tenían. Fíjense la imagen a mi derecha, cómo ella tiene los dientes y ahora cómo se ríe, cómo se puede expresar de una mejor manera. Diagnósticos diferenciales. Hablamos un poquito de lo que son los diagnósticos diferenciales en defectos de esmalte. Los principales de los que más debemos hablar son la hipomerización molar incisiva y la fluorosis dental. Y a pesar de que traigo dos láminas, quiero decirles que los diagnósticos diferenciales no son tan fáciles como se dice. Hay casos en que uno tiene que poner la lupa y mirar y volver a abrir y secar y ver bien. Sí, a grosso modo yo puedo decir aquí características de estas dos em, condiciones de defectos de esmalte para diferenciarlos con amelogénesis imperfecta, les diría que la fluorosis dental, una característica importante es que la comunidad va a tener esa característica. Entonces hay zonas endémicas que tienen, toda la comunidad tiene esa característica, pero puede ser una persona que se mudó y está sola. Entonces, son defectos que son generalizados, fíjense que toda la dentición está afectada, es un color opaco, pareciera que es una tiza, es un blanco como de tiza, pero como dije al inicio, también puede estar una coloración marrón que se va pigmentando por los alimentos. Entonces, esa es una característica. El tipo de color es diferente, es un blanco lechoso, un blanco tiza. Y están afectados la mayoría de las estructuras, de los grupos dentarios. Si hablamos de la hipomerización molar incisivo, tenemos otras características. Es una opacidad. Otra característica de la fluorosis es que la opacidad es de tipo difusa. En cambio, en la hipomerización molar incisivo, la opacidad es más circunscrita, ¿verdad? Definida, tiene límites. Nosotros vamos a ver fracturas poseruptivas en los primeros molares. Vamos a ver características diferentes en las restauraciones. Vamos a ver pérdidas de primeros molares, que es una característica que muchas veces vemos, apenas llega el niño de 8 años y ya ha perdido un primer molar. Vamos a ver características también con hipersensibilidad en muchos casos. Entonces, hay que capacitarse, hay que estudiar más, hay que calibrarse, porque todo esto amerita una calibración para las personas que les guste hablar de defectos de esmalte. Pero el solo hecho de que yo atienda a mi paciente y sepa que en el esmalte hay algo y yo lo refiera, ya para mí se cumplió el objetivo de esta clase. Y que yo refiera. Eso es muy importante, que yo busque ayuda así sepa que yo no sepa. Si yo me capacito y yo lo puedo atender, pues maravilloso. Pero el solo hecho de que yo tenga la capacidad de referir a un paciente y decirle, usted tiene solución o lo vamos a canalizar, ya es de mucho. Nosotros en el grupo DDE tenemos varios artículos, están en Open Access, no tienen que pagar nada para ellos, pero cualquier cosa nosotros se los podemos facilitar. El doctor Alfredo Natera siempre los está publicando y siempre está dando los links de dónde están descargados. Estos fueron parte uno y parte 2 en la Universidad de Antioquia, que los publicamos, y en una Universidad de México también, una serie de casos. También tenemos una revisión de la literatura con el síndrome de amelogenesis imperfecta nefrocalcinosis, que está relacionado con el eh, gen FAM20A. Yo no me quiero ir sin decir tres cositas muy importantes. Una, características que tiene la amelogénesis imperfecta. Es una enfermedad de tipo genético. Esa es la primera. Segundo, el paciente se va a quejar
de estética, de función y de sensibilidad. Generalmente es esa triada la tenemos. A veces no tenemos sensibilidad, a veces no tenemos alteraciones de función, pero muchas veces ellas se unen o se amplían con otros desafíos clínicos que tuvimos. Y por último, yo quisiera comentarles que nosotros estamos desarrollando un trabajo con la Universidad de Leeds del Reino Unido. Y ellos nos han otorgado estos kits que son test salivales, que fíjense, son muy sencillos. Nosotros pudimos obtener un número bueno de estos kits. Normalmente este examen genético vale alrededor de $500 y yo por lo menos tengo en mi poder varios. Una vez que el paciente tenga el diagnóstico certero de que es amelogénesis imperfecta por medio de fotos y radiografía, nosotros procedemos a hacerle este test genético y lo mandamos a la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Entonces, quisiera que tomaran nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestros correos, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de información como nos les quieran mandar. Y si conocen un paciente con amelogénesis imperfecta, por favor ayúdennos a nosotros otorgarle un peldaño en su calidad de vida, decirle que hay una solución y canalizar sus necesidades. Estas son nuestras redes sociales, aquí puse las personales mías, yo también estoy en la revista, como dice el doctor Alfredo Natera, pero ahí está mi correo. Si prefieren escribirme por correo, pues estoy a la orden para cualquier duda, para cualquier de los artículos que quieran que compartamos con ustedes, también estamos a la orden. Y bueno, me despido con imágenes de nuestro grupo DD. Son muchas las vivencias que hemos tenido y hemos hecho alianzas estratégicas. A las personas que les gusta trabajar en investigación, este es un tema que tiene mucho de qué explorar, de qué explotar. Y no solamente la investigación es lo que lo reconforta a uno, es mucha la gratificación que da personal el hecho de que uno le cambie la vida a un paciente. Yo tengo un niño que me lo mandaron primero con un diagnóstico de fluorosis y la mamá fue muy clara, la mamá me dijo, no puedo, yo no puedo ni siquiera, a veces tengo para el pasaje. Yo le voy a hacer muy claro a usted, yo soy bedel de una escuela. Pero si usted me dice que me va a ayudar con el niño, yo voy a buscar los medios y yo voy a estar aquí, doctora, cada vez que usted me diga. Y bueno, el doctor Alfredo Natera me asesoró desde España y estamos haciéndole resinas a carillas a mano alzada. El niño ha hecho un cambio del cielo a la tierra, se ríe, mastica, está feliz. Era un niño que era retraído, que ni hablaba y ahora apenas con 4 citas que ya tiene es otra persona. Eh, Siempre digo, son pacientes que son costosos, pero yo creo en Dios, hay gente que cree en el destino, no sé cuáles son las creencias de cada quien, pero toda esa ayuda que nosotros le demos a esos pacientes, ténganlo por seguro que no les va a venir duplicada, les va a venir triplicada y más, porque en la persona que ayuda a estos pacientes no le van a hacer falta más pacientes para su consulta. Entonces, bueno, sin más que agregar, yo quisiera abrir la sección de preguntas, comentarios, lo que quiero ver el chat, a ver si hay algo que pueda Sí, contestar. hay varias preguntas que no quise comentarlas antes porque dije, bueno, vamos a concluir porque es posible que en el camino se estuvieran resolviendo algunas. Por ejemplo, Rocío Sánchez comenta qué se debe hacer. Tú comentaste en varias oportunidades una. Lo primero es qué se debe hacer. Yo no estoy en Venezuela, pero me pueden consultar cuando gusten. Pero allá está en Venezuela Gaby Acosta, que le pueden consultar y remitir los pacientes, sobre todo cumpliendo dos de los principales objetivos de esta intervención hoy. Uno es transmitir el conocimiento, dar la información de valor a todos, ¿ok? Un poquito, ¿no? Sabemos que es un tema bastante complejo, pero es un tema para nosotros sumamente importante, porque si nosotros, yo la otra vez en las redes, creo que fue el primer post este año, no estoy seguro, que coloqué en mis redes sociales, yo hice una sencilla cuenta ahí de cuántos pacientes pudiéramos nosotros tener en cada país. Eh, de acuerdo al número de habitantes en total, de acuerdo a la prevalencia general que se da desde el punto de vista mundial. Y son varios miles. Hay colegas que me han dicho, ah, pero es que no son muchos, porque tú no lo pareces. Pero es que a mí me parece que 5.000, o sea, yo me pongo a ver 5.000 personas
el frente en la avenida donde yo vivo, es probable que se llene toda la avenida. Bueno, Ya. no sé Pero cuánto Alfredo, cuerpo. ah, perdón, hace poco me acaba de llegar una referida tuya que cuando le pregunté cuántos estaban afectados en esa familia, me dijo 10. Sí, sí, sí. 10 Ah, personas cierto, afectadas en cierto, una familia, en cierto, Los cierto. Teques. Sí, O sí, sea, cierto. es un problema para todos. Sí, sí, Y sí. la mayor, Es más familiar. la señora de más edad, le han sacado todos los dientes y no quiere eso para sus hijos. Es Cuando correcto. yo le ofrecí que hiciéramos un contacto, eso fue lo primero que me dijo. Yo no quiero Sí, que ellos pasen por lo mismo, porque a mí nadie me daba diagnóstico, sí, que fue sí, lo que tú dijiste al inicio, que es sí. sumamente importante. El diagnóstico es la base. Y puede ser, ahorita estoy leyendo lo del chat, puede ser que usted esté confundida entre una hipomadurada y una hipocalcificada, porque es difícil. Sí, no. Yo estuve en un congreso donde le pregunté a Helen Roth, que la hemos, cómo diferenciaba ella, y ella me dijo, es que es muy difícil, porque hay una radiodensidad diferente. Si lo pones radiográficamente, vas a ver que el esmalte y la dentina se parecen mucho. Incluso puede ser que hasta la dentina se vea más oscura, con más material inorgánico. Imagínate cómo está de hipocalcificado ese esmalte. Pero no es tan sencillo. Sin embargo, ella se comporta parecido a la hipomadurada en el sentido que tiene fracturas, Ujú. que es muy diferente a la hipoplásica. Si tú me preguntas la diferencia entre la hipoplásica y la hipomadurada, entonces ahí la diferencia sí está más definida porque el tratamiento va a ser diferente. La base que yo tengo es diferente, porque en la hipomadurada ese es un esmalte que se está cayendo, tiene poca calidad. En cambio, en la hipoplásica tiene poca cantidad y pueden ser hoyitos nada más. Fíjense el caso que acabo de exponer del doctor Natera, que no tuvo que hacer desgaste, fue a mano alzada lo que él hizo. Y el que estamos realizando aquí en Carabobo no tuvo que hacer desgaste porque era un esmalte que le faltaba cantidad. Entonces, tiene mucho que ver el diagnóstico inicial que hagamos. Me pregunta Luis Dugarte, saludos Luis, ¿cuál es la diferencia con la dentinogénesis imperfecta? Maravillosa esa pregunta. La diferencia con la dentinogénesis imperfecta es que la coloración de la dentinogénesis imperfecta es grisácea y esta afecta a todos los dientes, está más afectada la dentición permanente que la primaria, pero sobre todo es la coloración. Hace poco yo vi un trabajo que habían puesto que era una melogénesis imperfecta y llamé a la persona porque restauraron, que era la conducta, había que restaurar porque el paciente perdía, al no tener una base sana de dentina, también ese esmalte se va cayendo y él restauró con carillas y con corona. Y le dije, bueno, el tratamiento lo hiciste bien, pero es que el diagnóstico no era melogénesis, el diagnóstico era dentinogénesis, por estas características que tiene particular. ¿Que es difícil? Es muy difícil el diagnóstico. Sí, sí, No total, es total. fácil, no es nada fácil. Pero para eso estamos entre varios y para eso nos comunicamos y para eso queremos aliados en todas partes. Que hayan aliados en Caracas, que hayan aliados en Margarita. Nosotros tuvimos un paciente de Carúpano, que imagínense, yo estoy en Carabobo. ¿Cómo venía ese paciente para Carúpano? Bueno, pero por medio de una odontopediatra, Vilma Barbosa, que si está por ahí o alguien la conoce, mándenle un beso porque ella fue la que canalizó todo. Ella me dijo, yo estoy en la isla de Margarita y yo canalizo que ese niño tenga atención. Entonces buscó a una protecista que es amiga de ella, que vive en Margarita, pero entonces el niño necesitaba urgente una ortodoncia, entonces la protecista buscó a un ortodoncista en Caracas, que el niño le salía más fácil ir de Carúpano a Caracas, y lo está tratando la ortodoncista en el CCCT, sin cobrarle mucho, o sea, le está cobrando lo básico. Entonces, nosotros tenemos aliados, ángeles que están en todas partes y que pueden ayudarnos. Entonces, los que están aquí oyendo, es mucho lo que pueden aportar. Como dije, así sea canalizar el paciente, ya es demasiado. Sí, sí, sí. Por aquí pregunta Indira, ¿son frecuentes las maloclusiones? Total. Sí, Que nada mucho, más cuando mucho. hay pérdida de dimensión vertical, sobre todo en etapas de desarrollo, eso genera Y mordida como abierta. dije, la que más vemos es la mordida abierta Sí, 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 por, sí, sí. por la interposición lingual. Sí, por aquí pregunta Neliana, coloqué mi número. No, yo vivo en Valencia, pero bueno, nada, me puede.
consultar o me puedes remitir el paciente y con gusto lo recibimos, ¿no? ¿Cuál es la técnica adhesiva que emplea para rehabilitarlo? Mira, por aquí pregunta Aileen eso. Esa pregunta es bien interesante y bien importante. Uno, ¿qué es lo que buscamos, además de transmitir el conocimiento y de aportar información a ustedes de valor con este directo hoy, ¿no? Con este Zoom hoy? Eh, es comentarle que lo que está comentando, lo que está diciendo Gaby, que tenemos los test en Venezuela. Gaby me va a mandar casualmente uno para acá, para España, porque estamos haciendo estudios genéticos en pacientes con amelogénesis imperfecta venezolanos. Ya tenemos un grupo de pacientes ya que han sido testeados y tenemos una base llámese, una base de pacientes importante. Para nosotros importantes son 40, 50, ya debemos llevar como 45. Esto es mucho en amelogénesis imperfecta, una vez más, o sea, 3.000, 4.000, 5.000 personas, y muchas personas sin atención de vida. Por eso es importante que esta solicitud que le hacemos a todo el que esté en Venezuela, que tenga o conozca un paciente con amelogénesis imperfecta venezolano, lo remite con la doctora Gaby, porque no solamente está el posgrado de prótesis en la Universidad de Carabobo, con el cual se está conversando de forma bien importante, y el posgrado de ontopediatría, que sería ideal atenderlo en edades tempranas para que puedan rehabilitar a estos pacientes. Una vez más, ¿qué es complejo? Sí, no es complejo, es muy complejo, pero no falta nunca quien esté dispuesto a dar un paso adelante y a enfrentar estos problemas. ¿Hay soluciones? Sí, cómo no, yo no dudo. No solamente que existen soluciones que ya están descritas, sino además es muy probable que estén soluciones en nuestras cabezas, en nuestro conocimiento, ideas que puedan aportar a algunos colegas a resolver estos problemas, porque si, se los decimos, uno solo no lo va a poder resolver. Eso es casi seguro. Se necesita equipos altamente capacitados en entender el problema y todas sus implicaciones, porque no son solamente odontológicas, también son sistémicas. Tenemos un paciente que tiene, si mal no recuerdo, problemas en gónadas, tiene quistes periodontales y tiene cualquier cantidad de dientes impactados. La radiografía que compartimos en estos días, hace como 3 días o 2 días, tenía, si yo mal no recuerdo, 14 dientes impactados. Un niño que debe tener, ¿qué? 14 años. Ujú. ¿Mm? Entonces Fama imagínense idea, sí, fama idea. todos los problemas que esto genera. Ese es el hijo de la señora, de la mamá, que ella es maestra escolar, pero está dispuesta a hacer lo que sea, porque ha visto lo poco que hemos logrado, o mejor dicho, lo poco que hemos hecho para ayudar a este niño, el cambio que ha logrado este niño. Entonces, que de hecho, en una de las fotos iniciales estaba ahí donde estaba un central con una restauración de resina muy pequeña en un central. Y él, psicológicamente, en el colegio, esa era su protección. Un día que se le cayó ese pedacito de resina, que era lo que quedaba en o en sus dientes, que alguien se lo había colocado, ese niño entró en pánico. Y tuvimos que recibirlo otra y no quería ir para el colegio. Para que ustedes vean cómo es el manejo psicológico que hacen estos pacientes en relación a su entorno, ¿no? Las soluciones son muy complejas, hay que estudiar al paciente, no son imposibles, son muy costosas, hay que hacerlos a edades tempranas, porque para mí, desde el punto de vista protésico o rehabilitador, hay que tomarlo en edades tempranas. Tomar decisiones entre odontopediatría, rehabilitación, la parte psicológica también tiene que estar manejada, incluso yo diría que hasta los mismos padres, para orientarlos y que se hagan permeables a las diferentes soluciones que existan. Hay que aprender mucho del área de HMI o de los problemas de HMI, las posibles soluciones que se dan allá desde el punto de vista de edición, de desarrollo, de toma de decisiones en edades importantes o en edades ventanas, para precisamente traspolar algunas de esas soluciones a melogénesis imperfecta. Lo otro es tratar de rehabilitar lo más temprano posible, en una edad que sea propia, tratar de catapultar a estos pacientes a edades posteriores. Que traten de transcurrir su adolescencia, es un concepto. La adolescencia lo mejor posible y posiblemente en edades tempranas de adultez, llámese 20 años, 18, 20, 22 años, algo así, por ahí, se vuelva a reintervenir estos pacientes con un tratamiento que sea un poco más longevo. Para nosotros no hay restauraciones definitivas, que sea un poco más longevo, a catapultarlo otra vez 15, 20 años adelante. Y tú te vas a dar cuenta
que esos pacientes son totalmente distintos, son viables desde el punto de vista social, viables desde el punto de vista familiar y son útiles para ellos mismos, porque muchos de estos pacientes sufren tanto que llega un momento que prácticamente, como ya comenté y como comentó Gaby, son un problema familiar. Aquí preguntan, ¿en la hipoplásica y su relación con la ortodoncia debemos restaurar antes? Definitivamente, porque ¿cómo vas a hacer adición, así sea con alineadores, cómo vas a lograr esos anclajes, ¿no? Definitivamente tienes que, aunque sea, rehabilitar provisionalmente para Y una cosa proyectar muy esos tratamientos. importante, Alfredo, comentando lo que acabas de decir, es darle función al niño. Claro, Nosotros total. comenzamos con la función. Nosotros comenzamos a restaurar primeros molares porque es importante que el niño mastique, el niño tenga dimensión vertical y luego vamos a la estética. Sí, sí, Es sí. muy importante la estética también, pero la función es Sí, primordial. sí, no, es que si no hay función, no hay estética, ¿no? Comenta por acá, Neliana, tengo muchos casos de HMI en la consulta. Sí, sí, hay muchísimos por todos lados. Sí, no sé si Mónica está por ahí, Saludos, pero sí, saludos, sí. Neliana. Neliana es una 24. excelente alumna mía. Fíjate tú, 24 niños en España y por ahí los números están muy parecidos a Venezuela. 24 niños entre 6 y 12 años es más o menos la prevalencia. Imagínate la cantidad de pacientes. Y aquellos que no están diagnosticados, que ya son adultos, ni hablar, ¿no? Me gustaría mucho ¿Cómo se poder maneja consultarle perdón. esos casos. ¿Cómo Sí, se maneja la hipersensibilidad? Depende. Depende de cuál es la razón de la hipersensibilidad, porque muchas veces nosotros restauramos y ya el niño mejora la hipersensibilidad, pero como les digo, hay agentes que nos ayudan, hay agentes a base de fosfato de calcio, hay agentes pastas a base de arginina al 8%, nosotros hacemos topificaciones por flúor, hay protocolos que están hechos. Nosotros, por ejemplo, la doctora Claudia Yunta y yo hicimos un artículo que está en ALOP, en la revista ALOP Odontopediatría Latinoamericana, que están todos los agentes desensibilizantes y cuáles son los que tienen mejor evidencia científica. de libre acceso. De libre acceso, o sea, ahí está el protocolo, está la receta perfecta. Exacto. No solamente eso, No sé sino si que hay otra además pregunta. hay materiales obliterantes, materiales remineralizantes, materiales de acción neural. Eso hay que conocerlo, ¿no? Para ver qué es lo que nosotros le vamos a indicar al paciente, ¿no? Conocer la causa, Sí, sí, por qué conocerlo. está pasando la sensibilidad. Es Miren, correcto. yo me tengo que retirar por una reunión muy importante que tengo aquí y me están llamando, Ajá, pero quisiera que tomaran en cuenta lo que hemos hablado, la sí. referencia de los pacientes, si conocen a alguien, si quieren que nos contactemos, estoy a la orden, como ustedes me quieran contactar por teléfono, por correo, por Instagram, y bueno, fue un Aquí están placer. tus números, lo estoy colocando en el chat. Este video se Ok, está grabando, chévere. lo voy a colocar después en YouTube para que quede libre acceso todo el que lo quiera volver a ver Yo con gusto. contesto los DM siempre, así que un placer y Igual, bueno, muchas yo gracias, también. Alfredo. Gusto, 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 gusto. Bueno, nada, amigos. Un abrazo a todos. Gracias también por compartir. Gaby, un besote, cariño a la familia. Gracias por esta idea que se nos ocurrió y por precisamente seguir trabajando juntos y Gracias a tu sensibilizando. Gaby también. A mi equipo de soporte, ya saben. Bueno, nada, ya saben, por favor, el que quiera y el que pueda colaborar, remitir estos pacientes para el estudio genético. Necesitamos más investigación, soluciones se pueden generar de todos estos problemas. Ya una investigadora de Costa Rica, si mal no recuerdo, junto con un laboratorio de Canadá en el año 2019, si mal no recuerdo, 20, lograron identificar la primera mutación específica y verla y todo en ADN. Así que soluciones hay, siempre y cuando estemos, como dijo Gaby, conformemos este equipo de ángeles para cambiar vidas, ¿verdad, Celis? Así que un abrazo a todos, gusto de estar acá con ustedes, gracias por su presencia y nada, a sumar para la felicidad de otros que son nuestros pacientes. Gracias por estar acá. Gusto.